La paz de Dios, hermanos, Dios les bendiga. A Dios gracias que estamos para compartir la palabra de Dios y el mensaje que Él ha preparado para nuestro corazón y para nuestra vida. Muy bien, les envío un cordial saludo, un afectuoso saludo, familiares, amigos, a toda la iglesia, hermanos, y a todo aquel que en algún momento escuche esta predicación. Que Dios les bendiga, les edifique y les prepare para las cosas que han de venir. Esta predicación se titula El juicio de las naciones. Voy a leerle el texto con el cual se va a desarrollar todo este sermón, que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Es de verdad muy importante entender y comprender esta profecía que fue expresada por los labios, por el corazón de nuestro Señor Jesucristo en esta última semana que pisó la tierra, porque estas palabras las compartió en Jerusalén a todo el pueblo judío unos días antes de ser sacrificado. Pero mire, trasladémonos a nuestra vida real, porque si el tema es el juicio de las naciones, es que va a haber un juicio en toda la tierra, en todos los pueblos, y el que va a llevar a cabo ese juicio con toda autoridad es el Señor Jesucristo. Y el juicio viene a partir de hechos que son enjuiciables. Todos los días, usted y yo, cuando abrimos los ojos y observamos todo lo que pasa en el mundo, ya sea por medio de los medios de comunicación, la televisión, las noticias, o simplemente cuando caminamos en la calle, nos damos cuenta que el común de todos los días en el mundo es que prevalece la injusticia. La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces vemos hechos tan claros: fraude, robo, corrupción, asesinatos, tráfico de influencias, drogadicción. En las altas esferas del poder y en todos los niveles de la sociedad, en donde los más fuertes se aprovechan de sus puestos de poder para enriquecerse a cosas que deberían ser destinados a los más necesitados. Mateo, en el Evangelio de según San Mateo, en el capítulo 2, verso 1, nos dice, es una exclamación que pudiera ser de dolor y debería ser de dolor para que el que escuche reaccione. Dice así: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Ay, ellos van a ser enjuiciados. Todos vamos a pasar por juicio.
pero los que hacen maldad e iniquidad y abusan del poder también. Cuando contemplamos todo esto, lo que pasa, bueno, no solo en nuestro país, sino en todas las naciones. Los que amamos al Señor nos sentimos indignados debido a que hay algo dentro de nosotros que clama por justicia. Y cuando en algún momento el malo es atrapado y sentenciado, a muchos de nosotros nos causa un sentimiento de paz, porque el malvado, el tirano, el abusador, está obteniendo lo que merece. Tal vez en el juicio obtuvo cárcel, pero lo más importante es que vemos que se hizo justicia. Sin embargo, debemos reconocer definitivamente que las veces que se hace justicia son muy pocas a comparación de todas las injusticias que prevalecen en todas las sociedades del mundo. Porque el mal en este tiempo sigue cosechando victorias. En Efesios 2:2 nos deja muy claro por qué. Dice así la palabra del Señor: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Precisamente, el príncipe de la maldad está liderando todo esto. Antes nosotros de conocer al Señor, a muchos de nosotros andábamos haciendo esto, siendo injustos en todo tiempo. Es la verdad. Practicábamos la injusticia. Sin embargo, en el momento en que conocimos a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, al Señor Jesucristo, y lo aceptamos, Él nos transformó, volvimos a nacer espiritualmente, y ahora en la justicia de Dios. El hombre se pregunta: ¿cuándo habrá justicia en el mundo? Mucha gente se pregunta: ¿cuándo habrá justicia? Deberían de saber, y todos debemos saber, que la respuesta está en la Biblia. Y el tiempo del juicio está cerca, está pronto, es inevitable. Y este será el día que volverá el Señor Jesús a este mundo, y ese día está cercano. Dice la palabra, como le leí en el principio de este sermón: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Tengo que aclararle algo. El Señor Jesús ya vino humilde, como cordero, entregó su vida y salió victorioso, y está sentado a la diestra del Padre, gobernando en su gloria, en su poder. Él va a regresar, y este versículo lo aclara. Mateo 25:31 es claro. Dice: cuando el Hijo del Hombre, que es el Señor, venga en su gloria, va a venir. Pero le quiero aclarar que esta venida es la segunda venida, porque Él pisa la tierra. Pero antes de esta segunda venida, para que no tenga confusión, el Señor ya vino en las nubes por su iglesia. Espero que sea claro. Entre la primera y la segunda venida, el Señor Jesús vino antes por su iglesia. Una vez que vino por su iglesia, empieza a correr el tiempo del reloj, que son los 7 años de tribulación.
Cuando terminan estos 7 años de tribulación, es cuando el Señor Jesús, cuando el Hijo del Hombre viene en su gloria. Espero esté siendo claro en estos descripción de eventos. Dice la palabra que y todos los santos ángeles con él. Todos los santos, él no viene solo. Cuando vino y nació el Señor Jesús, venía solo, no venía con legiones de ángeles. Pero ahora, hermano, ponga atención. Usted que escucha, ponga atención. No dice, vino con 2 legiones. O va a venir con 2 legiones, perdón. O va a venir con miles. No. O va a venir con la segunda parte de los ángeles del cielo. No. El Señor Jesús, el Hijo del Hombre, va a venir en su gloria y todos los santos ángeles con él. Todos. Millares de millares. Yo no sé, esa escena es poderosa. Solo de pensar que el Señor viene sentado en su corcel y en el muslo dice la Biblia que dirá Rey de Reyes y Señor de Señores, y seguido de él todos los santos ángeles. Es tremendo. Y viene a hacer juicio. Le continúo explicando. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas todas las naciones, todos los pueblos. Le explico. Apocalipsis 9:11 dice así, porque era la visión de Juan. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Continúa en el capítulo 11, verso 15, dice, el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, escuche lo que decían, cuando estaba la visión de Juan, y él estaba ahí presente, decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Dice usted, cuando esté sucediendo esto, ¿yo dónde voy a estar? Bueno, recuerde que usted tiene el título de ser la iglesia. Si usted es la iglesia y estuvo preparado antes de este evento, fue arrebatado y está en los cielos con el Señor en su gloria. Y usted va a estar observando desde los cielos esto que está pasando, no desde la tierra. Pero todos los habitantes de la tierra van a estar viendo esto. No imagino el terror y el temblor y el miedo y la confusión en la que los habitantes de la tierra se van a encontrar cuando vean al Rey de Reyes y Señor de Señores descender del cielo con todos los santos ángeles para enjuiciar a todas las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice en Apocalipsis 19:14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. A ver, hermano, vamos a tratar de entender esta parte. Los ejércitos celestiales. Muchas veces o algunas ocasiones la Biblia se refiere a la iglesia que será vestida, la esposa, de vestidos blancos y limpios, de lino finísimo. ¿Qué quiere decir esto?
que la iglesia somos los ejércitos celestiales. Iremos con el Señor en ese tiempo, dice así, le repito, le seguían en caballos blancos los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Gloria a su nombre. Piense en esto, porque todas estas cosas deben sembrar en nuestro corazón el anhelo de que hoy es un día en el que debemos buscar santificarnos delante del Señor, porque Él en cualquier momento va a descender a las nubes, se va a tocar la trompeta, porque se tocará la trompeta y resucitarán los muertos vivos, seremos transformados y en un abrir y cerrar de ojos estaremos en las nubes para siempre con el Señor Jesucristo. Y después de eso, todos estos eventos que le estoy describiendo. ¿Quiénes estarán en este juicio? En el verso delante de él, todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que empezó la gran tribulación y que la iglesia está gozándose con el Señor en el cielo, claro, allá hay otros eventos que tendremos que explicar, pero ¿qué está pasando aquí? Aquí está pasando una serie de eventos, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas y toda la tribulación, pero también están los 2 testigos, están los 144,000, está la marca de la bestia, está reinando el anticristo, se sienta en el trono como si fuera Dios, allí en Jerusalén, en el trono de David. Todo esto pasa en estos 7 años, pero muchos que son cristianos hoy y que no conservaron sus vestiduras blancas de lino finísimo y no se arrepintieron de sus pecados, que no fueron arrebatados, se quedaron. Esos que se quedaron, más los otros que creyeron después de todos estos eventos y que fueron evangelizados por los 144,000 y que las manifestaciones de ellos ciertas, todos ellos que no se dejaron sellar por la marca de la bestia y que tal vez fueron sacrificados ellos con sus familias, dice el Señor que cuando venga en su gloria, todas las naciones estarán delante de Él y apartará a las ovejas de los cabritos. Las ovejas son ellos. Son ellos. Muchos de los que murieron y tal vez muchos de los que sobrevivieron a esa tribulación. Les sigo explicando. Todos los hombres de todas las naciones que salieron y sobrevivieron de la gran tribulación, los apartará a unos y a los otros. En esta analogía es claro que separa a los justos de los injustos. En el verso 3 hay más claridad todavía y dice: y pondrá las ovejas a su diestra, a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación
del mundo. El plan perfecto y hermoso del Señor se diseñó en la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya tenía y tiene todo preparado. Y les dice: venid, benditos de mi Padre. A todos aquellos que no se dejaron sellar, que no fueron arrebatados porque tuvieron una distracción, pero creyeron y se mantuvieron firmes y tal vez sacrificaron su vida y la de sus seres amados, pero salieron victoriosos, porque el Señor los va a llamar y los va a poner a su derecha y les va a decir: venid, benditos de mi Padre, al reino que está preparado desde antes de la fundación del mundo para todos nosotros. La cronología de los momentos del juicio antes de comenzar el reino milenial del Señor Jesucristo. ¿Esto qué quiere decir? Esto sucede antes del milenio, por supuesto. Entonces, el arrebatamiento. 7 años después, el juicio de las naciones. Después del juicio de las naciones, el milenio. Para que no se confunda, le explico esta cronología. Después del milenio, el juicio del trono blanco. La iglesia ya ha sido arrebatada con anterioridad, se lo había dicho, y está gozando y se ha gozado con el Señor Jesús en las bodas del Cordero. Por lo tanto, no estaremos en ese juicio sino como espectadores, no como actores. Apocalipsis 5, 7 a 10 lo dice muy claro. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y en Apocalipsis 2:26 dice así: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ciertamente este es un mensaje para el pueblo judío, pero nosotros también lo compartimos porque va a ser una realidad. El Señor va a dar autoridad a todo aquel que se mantenga firme en la fe para reinar y gobernar sobre las naciones. Y estamos hablando que está avisando lo que va a suceder en su reino milenial. Ahora, quisiera decirle que el no estar en el juicio de las naciones, porque presuponemos que muchos de nosotros seremos arrebatados, no implica que nuestro comportamiento pudiera ser diferente al que el Señor está diciendo en esta parte de las Escrituras. Se las voy a leer porque esto es muy importante que todos lo tengamos en cuenta. Dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel
y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Quisiera que pudiera ver este verso en dos escenarios. Uno, nuestro tiempo real. Dice el Señor que hagamos obras de piedad, que nos comportemos con misericordia con el prójimo, que lo amemos como nosotros mismos. Que Santiago en una de sus cartas, en su carta dice, en uno de sus versos, ¿cómo le dices al hermano que tiene frío y hambre? Dios te guarde, y teniendo tú no le das para que se cure, para que se alimente. Y cuando un hermano está en necesidad, dice ayudar preferentemente primero a la iglesia, a los hermanos en la fe. Y que ayudemos a todo necesitado para dar testimonio que somos hijos de Dios. Eso es lo que debemos hacer en este tiempo actual. Ayudar, obras de misericordia, obras de piedad, por amor al Señor, no porque las obras nos vayan a salvar, porque no es así. Si tú tienes a Cristo, podrás hacer obras sin ningún interés, haciendo y ejerciendo el mandamiento que se te da con alegría, con generosidad, con disposición. Pero no por eso el reino es alcanzado. No, ya fue alcanzado gracias al sacrificio de Jesucristo y porque tú lo aceptaste. Pero tienes que mover tu corazón a misericordia, tienes que pedirle al Señor que te mueva a misericordia para que puedas hacer obras de piedad, y así harás tesoros en el cielo, y la corona de vida se te será entregada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que debemos hacer. Cuando dice este verso, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste. Todo eso aplica para nosotros ahora, pero en un sentido puede ser de urgencia. Sí, urge que lo hagamos, urge. Pero si no lo haces, a lo mejor no hay graves consecuencias. Solo cuida tu salvación con temor y temblor, y santifícate cada día. Y ten humildad para decirle al Señor que tenga misericordia de ti. Sin embargo, si trasladamos este mismo verso en el otro escenario, cuando estén pasando estos 7 años de gran tribulación, las condiciones son diferentes a las que hoy vivimos, porque hoy estamos viviendo principio de dolores. Todas las señales se están dando para confirmar y afirmarnos que el Señor Jesús viene por su iglesia. Pero una vez que partamos con Él, ¿sí?, los que se queden, si no se dejan sellar, no podrán comprar ni vender. Sus hijos tendrán hambre. No podrán tener un techo donde dormir. Serán perseguidos, enjuiciados, sentenciados, muertos por el nombre del Señor Jesús. Estos son los santos, estas son las ovejas que el Señor va a venir por ellas después de la gran tribulación. Van a sufrir muchísimo, pero entre ellos, dice la palabra, se entregarán padre e hijo. El amor de muchos se enfriará, pero otros, los justos, se ayudarán entre sí. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed
y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. En el tiempo de la gran tribulación, hacer eso es una hazaña, porque si se te descubre ayudando a los cristianos que no se han dejado sellar, igual a ti te sentencian, sellado o no, pero no te dejes sellar si llegarás a quedarte. Pero está hablando de estos justos que aún en esa adversidad, aún en esa tribulación, su corazón está movido a misericordia para ayudar a otros. ¿A quiénes? A estos pequeños. Recuerde que entre los hombres no ha habido otro más grande que Juan el Bautista, pero aún Juan el Bautista es el más pequeño en el reino de los cielos. Y nosotros todavía somos más pequeños que cualquiera de ellos. Y si alguno de nosotros se queda, seremos ese pequeño del que habla el Señor. Pero se lo sigo explicando. Tenemos que entender cuál es el mandato. Tesalonicenses en su primera carta, capítulo 4, 1 y 6. Dice Pablo, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque sabéis qué instrucciones son del Señor Jesús, que os améis unos a otros. Gloria a su nombre. Él nos llama a amarnos a unos a otros, a ayudarnos. Si comprendemos que el mandato es tener acciones de misericordia y piedad con los hermanos y con el prójimo, el Señor Jesús lo aclara de una manera contundente, porque vuelve a repetirlo en esta porción de la Escritura. Dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, tuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey y les dirá: de cierto os digo que no hiciste a uno de mis hermanos, más pequeños, a mí lo hiciste. Dice el Señor en Mateo 10, 40 al 42: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Cómo no tener obras de misericordia cada día, sabiendo que el Señor está viendo todos nuestros pensamientos de nuestro corazón y nuestras acciones? Y dijo el Señor: de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, fíjese bien esta parte: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese por el profundo del mar. Esto tiene dos escenarios. Los pequeños hoy a veces los vemos como los infantes, los niños, pero no es así nada más ellos,
porque sí son inocentes, pero los pequeños en Cristo quiere decir que las nuevas almas son nuestro tesoro más preciado. No debe de ser que los tratemos de una manera que el evangelio sea rechazado. Cualquiera que trate mal a estos pequeños, más valdría ponerse una piedra de molino y lanzarse al mar. Fíjese bien lo que pasa aquí. Pequeños, pequeños, pequeños. Porque el Señor entra a juicio. Le leo Mateo 18:4. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No, no es la voluntad que se pierda ninguno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Por eso, la manera que tratas a tu prójimo, especialmente a tu hermano, a un hermano tuyo, al que tienes a tu lado, con quien convives todos los días, es la manera en que tratas a Cristo. Cristo está a tu lado. Ese pequeño, el Señor lo avisó. ¿Estás tratando hacia Cristo? De cierto os digo, dice el Señor, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Cuál es tu trato? ¿Das frutos del Espíritu Santo? ¿Das fruto todos los días en tu trato con los demás? ¿Cómo te santificas cada día? ¿Eres obediente? ¿Quieres ser arrebatado a los cielos antes de la tribulación? ¿O estás decidido a entrar al juicio de las naciones y pasar por la gran tribulación? ¿Cuál es tu propósito del día a día? ¿Cuál es tu meta diaria? Esto no se trata de obras, sino de actos de misericordia y amor hacia los demás, hacia los hermanos, hacia el prójimo. Dice Santiago en 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tremendo. ¿Tienes fe? Debe haber obras. Porque si dices que tienes fe y no haces obras de misericordia, tu fe está muerta. Hermano, pero yo no tengo dinero para hacer obras. Jamás hablamos de dar dinero. Ayuda. Si tú esperas a que te sobre el dinero para hacer una obra, nunca la vas a hacer. Si tú tienes un presupuesto con el cual apenas alcanzas y dices, voy a tomar una parte para ayudar al hermano, esa es una obra de misericordia. No de lo que te sobra. Qué malentendido está esto por muchos. Si tengo, doy. Si no tengo, me guardo. No. ¿Te acuerdas de la viuda de las dos blancas? Dio todo lo que tenía. Y seguramente fue bendecida en gran manera, porque el Señor es fiel. Tú no esperes a tener dinero para tener una obra de misericordia. Y no,
No que construyes una escuela, un edificio, no, hermano, una despensa, un plato de alimento, un vaso con agua, vestir a alguien que no tiene vestido, obras de misericordia, tal vez pequeñas, pero sumadas, el Señor las ve todas. Primera de Juan 3, del 13 al 18 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y el homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Estoy seguro, hermano, que si nosotros obedecemos esta parte de la Escritura y cada día nos santificamos, el Señor es bueno y misericordioso. Cuando venga por la iglesia, no lo va a dejar. Pero usted, sabiendo esto y no hacerlo, podría estar cometiendo errores. Y si no se santifica y se arrepiente, puede que se quede. Pero la Escritura está ahí. No solamente en su memoria, sino en su corazón. Y esto hay que hacer para los que en algún momento dado estén en la tribulación, porque entonces serán parte de esas ovejas y de esos justos que el Señor redimirá. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ama también a su hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Perdón, hermano. Yo tengo que concluir esta predicación. Le quiero decir que va a haber una resurrección y que se divide en partes. La resurrección, las primicias, que es el Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Gloria a Él. Las primicias. Luego, la primera resurrección será cuando el Señor venga por su iglesia en el arrebatamiento. Lucas 21:36 dice así: todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Porque le voy a leer una porción de la Escritura muy importante. En esta resurrección, esta segunda parte de la primera resurrección, está en el juicio de las naciones. Y apartará los unos de los otros. Ya le expliqué quiénes son los unos y quiénes son los otros. Como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: benditos, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y dice en Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Le quiero leer la Escritura, que es el tema del sermón.
precisamente Mateo 25, dice lo siguiente. Y respondió, entonces dirá también a los de la izquierda, los que apartan los cabritos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado el diablo y sus ángeles. Y repite lo mismo que le dijo a los justos: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Yo espero, hermano, que esté viendo las consecuencias de no tener un corazón misericordioso. Es que está hablando del tiempo de la tribulación, hermano, si ya le expliqué. Lo puede ver en ese escenario, pero también en este. Aplica en todo tiempo. Actos de misericordia, no se trata de obras, son actos de misericordia por amor a Dios. Porque el que ama a Dios ama a los hermanos. El que ama a Dios ama al prójimo. El que ama a Dios no solamente tiene fe, sino tiene actos de misericordia. Le decía que termino. Apocalipsis 26 dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Cuál es la primera muerte? La primera muerte es cuando dejamos este cuerpo. Esta es la primera muerte. Pero hay una segunda muerte. Porque si usted es resucitado para vida eterna, porque es justo, porque es arrebatado, porque murió en el Señor, o porque es de esas ovejas o justos que en la tribulación lograron mantenerse firmes, entonces usted va a ser resucitado para vida eterna. Y dice: venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Ese es usted. Pero puede ser resucitado para muerte eterna. A eso se refiere que para los que somos de Cristo, la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros, sino que dice: serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Autoridad para reinar con él 1000 años. Ejércitos de los cielos. Vendremos con el Señor si estamos preparados. Le leo Apocalipsis 20, 11 al 15 para su reflexión. El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco. Recuerde que el juicio del gran trono blanco es después del milenio. Es el final de los tiempos. Es el último juicio. Dice así: y vi un gran trono blanco y que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios.
y los libros fueron abiertos. Primero, ¿por qué están de pie delante de Dios? Porque se acabó el tiempo de misericordia. Cuando un juez le dice a que alguien ya tiene la sentencia, le dice, ponte de pie. Y el enjuiciado o el culpable se pone de pie a recibir su veredicto. Y dice aquí, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Dice, vi a los muertos, hermano, vi a los muertos, a los muertos, a los muertos. No hay ninguno vivo. Y no me refiero a una vida física corporal. Están muertos espiritualmente. Dice Juan, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todo lo que hacemos está escrito en los libros. Todo está escrito. Todo su día, cada agenda de cada día está escrito. El día que le habló mal a su esposa, el día que fue injusto, el día que mintió, todo lo que está usted haciendo está escrito en los libros. Pero no solo lo de usted, también lo de los injustos, pero también está escrito cuando usted hace obras de misericordia. También está escrito cuando usted hace guardias de oración. También está escrito cuando usted suplica, cuando usted se arrepiente. También está escrito cuando usted alaba a Dios, cuando usted le adora. También está escrito todo lo que usted hace para honrar al Señor. No tenga temor, permanezca firme, comparta el evangelio, trabaje para el Señor todos los días. Todo se escribe en los libros, todo está escrito, porque recuerde que también seremos juzgados y estaremos en el tribunal de Cristo, y todo está escrito. El Señor nos va a decir a cada uno que dijimos, cada palabra que salió de nuestros labios, cada acción, cada pensamiento, Él lo sabe. El juicio del trono blanco es para los que no se arrepintieron, pero el tribunal de Cristo es para todos los que somos salvos. Hay mucho que hablar de todo esto. Usted debe permanecer firme en la fe. Y dice así, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. No solamente la muerte física, ahora la muerte espiritual segunda. Esa muerte es eterna. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice el Señor a los apóstoles, no os maravilléis de que los espíritus se les sujeten. No. Alegraos, gozaos de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y no solo el tuyo, el de tus seres amados, por los que estás rogando, por los que estás suplicando. Cristo viene, hermano. Cristo viene y nuestro corazón se duele saber que hay muchos que todavía no necesitan Salvador. Y el saber que no hacer esto va a llevarlos a un estado de juicio. Cristo, o si se dejan sellar, tendrán una muerte eterna. Cuando ore, como en estos momentos, le voy a pedir que ore conmigo. Trate siempre de escuchar el llamado final del Señor. Cuando se escuche la trompeta y usted esté pendiente y le diga, Señor, aquí estoy,
Aquí estoy, Señor. Permíteme, Señor, servirte hasta el último día. En vida se acepta a Cristo, no en la muerte. Hermano, yo le pido al Señor que le bendiga y que le dé sabiduría para que pueda usted transmitir genuinamente la palabra de Dios en todo tiempo, con fidelidad, con veracidad y certeza, porque ese es nuestro trabajo. A Dios gracias, hermano, que usted ha estado conectado hasta el final. Le quiero decir que hay muchas cosas que todavía debemos hablar: el tribunal de Cristo, la gran cena, el juicio del trono blanco, las bodas del Cordero, el milenio, las iglesias, en fin, muchísimos temas, el Hades, el infierno, el lago de fuego, muchos temas que debemos hablar todavía, el arrebatamiento, y puntualmente cada uno de esos detalles. En fin, hermano, todavía hay muchas cosas que podemos hablar. Estoy seguro que no me va a alcanzar el tiempo en mi vida física para terminar de hablar de la palabra del Señor, si es que el Señor no viene antes por nosotros, porque tenemos una cita en las nubes con el Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. No debemos llegar tarde. Dios le bendiga, Dios le guarde.